Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Y en realidad, tú sabes que yo creo que al final fue bueno que hayamos cambiado el orden de las charlas, porque Pepe dio una introducción muy buena y un pantallazo bien general de lo que estamos viviendo. Yo lo voy a tratar de bajar a cómo lo estamos viendo como nuevos integrantes de la Junta de Línea, cómo adaptar la agenda de investigación de INEA a ese mundo que, como decía Pepe, estamos vivenciando una tercera gran revolución. Ya pasamos por la revolución industrial, después seguimos con la revolución del Internet y ahora estamos en una revolución en la cual hay un componente de genómica y genética que básicamente no tiene límites, combinado con esto de una capacidad enorme de analizar datos, la Big Data que mostraba Pepe, y después con ese proceso de automatización y de robotización. Ese es el mundo en donde ya estamos viviendo y donde, por supuesto, las generaciones que vienen van a seguir viviendo. Entonces, la primera pregunta es, qué tipo de investigación tiene que hacer el INEA? Y esto es, el principal objetivo de esta presentación es despertar preguntas y comentarios de ustedes. Eh, Cuando estaba preparando esta charla, pensé, una de las cosas buenas que tiene INEA es que es una institución en la cual se hace investigación en genómica de boñatos, también de producción ovina, también de producción de carne, de cereales. Entonces, como decía Pepe, lo mejor para comunicar conceptos es usar ejemplos. En niña es muy difícil usar un ejemplo porque si hablo de boñatos dejo todo lo demás afuera. Entonces, para usar un ejemplo que sea común a todos, yo les voy a hablar de tres cosas que les va a hacer pensar que vienen a la charla equivocada. Les voy a hablar de tomografías, después le voy a hablar de navegar entre islas y después le voy a hablar de algo que le va a hacer acordar a vinos franceses. Vamos a empezar con la tomografía. Y esto tiene que ver con lo que estamos tratando de hacer, es definir una agenda de investigación en línea que le brinde un servicio útil al sector agropecuario. Y tomemos como ejemplo, ya les digo, para no focalizarnos en un en un subsector agropecuario, qué es lo que pasa con una tomografía. La situación es un paciente, por ser yo, con dolor de cabeza, vamos al médico y la indicación es hágase una tomografía. Ahora, fíjense una cosa, la razón por la cual yo puedo hacerme una tomografía como paciente es que hubo alguien, probablemente con lentes muy gruesos, de vidrios muy gruesos, muy volado, que simplemente tuvo curiosidad de saber cómo funcionan los rayos X. Nunca pensó en conectarlo con nada real. Era simplemente curioso científicamente. Hubo otra persona que probablemente tuviera un aspecto físico similar, que lo único que le interesó fue pensar cómo puedo hacer yo con estas cosas de rayos X para analizarlos y para procesarlos de forma digital y a ver qué tipo de imágenes puedo llegar a generar. También cero aplicación concreta, cero conexión con la sociedad, cero conexión con la economía, pura curiosidad científica. Seguramente vino otra persona y ese sí ya pensó, capaz que estas imágenes procesadas de esta manera las puedo usar para detectar anomalías en cosas que tienen que ver con la salud. Esta es la primera persona que empieza a conectar con algo real, con algo de la sociedad. Y después viene el sector privado y dice, bueno, yo si puedo crear un instrumento que utilizando rayos X detecte anomalías en el cuerpo humano, es un buen negocio. Voy a invertir en eso. En el proceso sigue la persona que opera el tomógrafo. Después viene el médico general o el especialista, y después vengo yo, el paciente. Ahora, fíjense una cosa de este proceso. Primer comentario.
si ustedes sacan cualquier eslabón de ese proceso, ustedes no pueden tener una tomografía, incluyendo a los más volados, a los más básicos. Si sacan a esos, no tienen tomografía. La segunda cosa que yo creo que es interesante, si ustedes le preguntan a cualquiera de estos eslabones, le preguntan qué quiere decir la tomografía que yo les llevo en la mano, cada uno le va a decir algo en base al conocimiento que ellos tienen. Por ejemplo, si vamos a estos más básicos, nos van a decir, y bueno, el ángulo de refracción del rayo X beta es 45,3 grados. Le dan una cantidad de información que es verdad, pero que no nos sirve para nada. Hay solamente una persona que nos va a dar información que es entendible, que es relevante y que en base a esa acción voy a poder tomar, en base a esa información yo voy a poder tomar una acción. Y ese es nuestro médico. Nuestro médico que es capaz de integrar todo lo que hay antes de él en ese proceso y convierte esa información en una recomendación. Ahora, la otra cosa que yo creo que es importante es que después de todo este proceso que funcionó tan bien, el que termina teniendo la última palabra es el paciente. Y el paciente, supónganse que este es un caso en el que yo voy y me hago esa tomografía y la conclusión del doctor es, tiene que comer menos carne. Yo no le voy a hacer caso, voy a seguir comiendo la misma cantidad de carne. ¿Y eso qué quiere decir? Que el proceso funcionó mal, que no se generó la información necesaria, que no se generó la tecnología adecuada, no. Todo funcionó perfecto. Cuando llegó el último eslabón de este proceso, resolvió tomar una decisión de acuerdo a su cultura, a su educación. Entonces, evaluar un proceso, evaluar una institución, evaluar un proceso de generación de información solamente con lo que pasa en el último de los eslabones, puede no ser una buena idea. Y la otra cosa que quiere decir esto es que si yo quiero aprovechar al máximo este proceso, tengo que asegurarme de que este último eslabón esté bien entrenado para ser capaz de adoptar tecnología, esté bien educado para entender lo que me están recomendando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Iña? Una pregunta o sea, ¿cuál es la conclusión de esto? La conclusión de esto es que toda la investigación, inclusive la más básica, la que uno piensa que es una pérdida de tiempo, no es ninguna pérdida de tiempo. Incluso la más básica termina generando información que es aplicada y útil. Ahora, la pregunta es, ¿todos son necesarios, pero tienen que estar todos en el mismo lugar? No. Esa información más básica, esa ciencia más básica, tiene que estar en un instituto de investigación básica. En Uruguay hay institutos buenísimos, el Pasteur, el Clemente Estable, la Universidad de la República. La gente que empieza a conectar más con temas de la sociedad aplicados, eso sí tiene que estar en institutos de investigación aplicada. Esos mismos institutos tienen que hacer acuerdos con empresas privadas para desarrollar tecnología. Esos mismos institutos tienen que entrenar a la gente que está generando información con la tecnología nueva. Tiene que también estar en contacto y también mejorando las investigaciones que se hacen a nivel de campo. Por ejemplo, en el caso de el médico que tiene 300 pacientes y en base a eso puede hacer trabajos aplicados. Y también tiene que ayudar a que el usuario final tenga la capacidad de utilizar la información. ¿Dónde entra Iña? Yo creo que Iña en el proceso, creo que no entra en la investigación muy básica y creo que no entra en la extensión. En todo lo demás, Iña tiene que entrar. Tiene que entrar en ser capaz de tomar información, estar muy conectado con los institutos que hacen información básica y tienen que traducirlo en algo que sea entendible, relevante y accionable. Ahora, eso es en relación a la tomografía. Ahora vamos a las islas. Una de las cosas que queremos hacer en INIA, como queremos hacer en todas las instituciones que hacen investigación, es informar decisiones.
Queremos que la información que nosotros, el conocimiento que desarrollamos, informe decisiones. Decisiones de un productor agropecuario, de un asesor o de un ministro de Agricultura. Ahora, ¿por qué no pasa tanto eso? ¿Por qué hay un poco de divorcio entre lo que es la información? ¿O por qué, digamos, por qué no se aprovecha más el conocimiento que se genera en ciencia y tecnología para mejorar la toma de decisiones, para mejorar las políticas públicas? Es porque los actores que trabajan en esos mundos vienen de culturas totalmente diferentes. Ustedes piensen cómo funciona un tomador de decisión. Un tomador de decisión puede ser un productor rural, un ministro de Agricultura, una persona que está tomando decisiones. En primer lugar, ese tomador de decisión nunca está pensando en una dimensión sola, nunca está pensando solo en el clima, o solo en el fertilizante nitrogenado, o solo en la variedad que va a plantar. Tiene que estar pensando a nivel de todo su sistema, de toda su empresa, cómo una decisión afecta a lo otro, y cómo, además, cuánto de todo esto es intuitivo. ¿Cuánto sabemos que la gente que le va bien económicamente tiene una cosa que es de tripa, que es intuitiva? Ahora, eso es una comunidad. ¿Cómo funciona la comunidad científica? Exactamente al revés. La comunidad científica avanza de una manera que cada vez nos volvemos mejores en cosas cada vez más chicas. Antes estudiábamos suelos. Ahora hay gente que está estudiando el amonio que está fijado entre las capas 2,1 de las arcillas marmorianíticas. No está mal, está bien, es así como la ciencia ha venido mejorando, es todo lo que ha avanzado, pero fíjense lo que pasa. Nos volvemos muy buenos en cosas muy chicas y generamos lo que le llamamos islas de conocimiento en un mar de ignorancia. O sea, sabemos mucho, mucho de cosas muy especializadas, pero no conectamos ese conocimiento para ayudar a tomar decisiones. Entonces, una cosa que es clave para Línea y es clave para cualquier instituto de investigación, es seguir trabajando en disciplina, seguir mejorando el conocimiento científico, pero asegurarse que ese conocimiento se conecta y se integra. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Cuando tenemos un integrador de esos de conocimiento, por ejemplo, un médico de familia, son figuras fundamentales. Son figuras que traducen conocimiento y dan recomendaciones. Cuando es un agrónomo asesor, un extensionista, son muy valorados. Pero cuando uno va a la ciencia, no pasa lo mismo. Cuando uno va a la ciencia, le diría que hay una especie de desprecio. La persona que sabe un poco de todo no sabe mucho de nada, es un todólogo. Muchas veces no es respetado por los colegas que son especialistas. Y eso piénsenlo no solo en la agronomía, piénsenlo en cualquier rama de la ciencia. Y esto necesita urgentemente un cambio de cultura. Lo que está cuando quiere informar a la política pública de la toma de decisiones, personas que eran tan despreciadas porque son capaces de integrar conocimiento, porque saben un poco de todo, esas son las personas más importantes para el proceso de comunicación y de traducción de conocimiento científico en información accionable, en recomendación. Eso es lo que tiene que hacer INEA. INEA, supongamos que estamos interesados en investigación del sistema de producción de cultivos. Es importantísimo que haya gente que esté desarrollando nuevas variedades, gente que esté estudiando fertilización, gente de siembra, enfermedades, plagas, factibilidad de riesgo, secuencia de cultivos, que haga la parte económica, rentabilidad, costo-beneficio, que esté mirando el impacto ambiental, que esté mirando qué instrumentos financieros pueden ayudar al productor, como futuros, venta futuro, seguros en base a índice. Un ministro puede estar mirando qué políticas de estímulo, de castigo para determinadas cosas. Todas estas cosas son fundamentales. Y es importantísimo que se haga investigación en cada uno de los componentes. Eso es lo que está en línea también. Es fundamental. Pero también es fundamental que todo ese conocimiento se integre. Que ese conocimiento no sea simplemente una recomendación en una plaga. La recomendación de INEA tiene que ser en el sistema de producción de cultivo.
tiene que ser capaz de integrar los avances en todas estas disciplinas. Si no hay buena investigación en disciplinas, no se avanza en conocimiento científico. Pero si no hay integración, no se informa ninguna decisión. Y esto es una cosa que también como INE lo tenemos que tener muy claro. Hay que valorizar, hay que estimular la presencia de personas en INEA que sean capaces de integrar, que sea el equivalente al médico de familia. Es capaz de integrar conocimiento y traducirlo en recomendaciones. Y eso necesita un enfoque de investigación, que nosotros le ponemos un nombre de decisión y soporte para la toma de decisiones. Y esto es atractivo para la generación. ¿Por qué? Porque esto implica herramientas modernas en las cuales, por ejemplo, lo que se hace es tomar modelos de simulación. Modelos de simulación que hasta que conocimos este COVID-19 nos parecía una cosa teórica. Hoy resulta todo lo que hacemos está basado en un modelo que achata o no achata una curva. ¿Se dan cuenta cuántas veces desconfiamos de modelos? ¿Cuántas veces dijimos, pero eso es muy teórico? No, los modelos de simulación son fundamentales, integran esta información. Integrar con cosas como información de satélite, las bases de datos enormes que existen ya de información, con cosas de dimensiones de clima, lo que hace después es traducir esa información en algo que tiene colores de semáforo. Claro, rojo está mal, amarillo o verde está bien. Atrás de eso puede haber la sofistica más impresionante que se puedan imaginar. La persona que necesita eso digerido y traducido. Y esto es un ejemplo por Mariano y Río Negro, pero lo mismo es para un establecimiento agropecuario. Que utilizando este tipo de herramientas, integrando el conocimiento, eso permite ayudar al sistema de producción, a evaluar tecnologías, a hacer pronóstico de cosecha, impacto ambiental, estudiar actividad de inversiones. Entonces, lo que precisamos es integrar y traducir esa información de tal manera que la mejor ciencia se convierta en productos útiles, en recomendaciones y en información accionable, o sea, que despierta una acción, genera una acción. No es solamente interesante, es útil. La otra cosa que es fantástico de estos sistemas, de este enfoque, es que es un gran instrumento para la discusión, para ordenar la discusión. Un técnico asesor que se sienta con sus productores, con 10, 15 productores, un grupo que puede empezar a decir, ¿a usted qué le parece? Este es un año de niño, ¿qué le parece? ¿Qué será mejor? ¿Utilizar este cultivo o este otro cultivo? ¿Qué secuencia de cultivo es mejor? ¿Cuál es el puente verde más adecuado? ¿Cómo combino la ganadería y la agricultura? Un buen asesor antes hacía ese proceso en su cabeza, integraba el conocimiento, lo sigue haciendo. Y muchas veces puede dar resultados cualitativos. Esto generalmente es mejor que esto otro. Estas herramientas permiten cuantificar riesgo, permiten poner valores, valores de dólares, valores de kilos por hectárea, integrando el mejor conocimiento que se desarrolla en cada disciplina. Y ahora vamos a hablar de cosas que tienen que ver con vinos franceses. De esto algo Pepe ya mencionó también. Y es el rol que tiene el sector agropecuario como productor de alimentos en el mundo. Hoy Uruguay produce alimentos para unos 30 millones de personas. Puede llegar a producir para 50 millones de personas. Esto es casi un milagro, que un país chiquito como Uruguay esté produciendo alimentos para 10 y puede llegar a casi 20 veces la cantidad de gente que tiene viviendo en su país. Ahora, en el mundo hay 7.000 millones de personas. Y para el 2050, como mostraba Pepe, se estima haber 9.000 millones de personas. Entonces, Uruguay, como productor de alimentos para mejorar el hambre en el mundo, es poco lo que puede hacer. Como en casi todas las cosas, en volumen, es poco lo que probablemente el Uruguay puede hacer. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo hoy de esos 7.000 millones de personas? Hay 820 millones de personas que todas las noches se van a dormir con hambre. Y esos coexisten con 2.000 millones de personas que tienen sobrepeso, de los cuales 1.000 millones son obesos. Este año que estamos viviendo, antes de todo esto de la pandemia del COVID,
fue la primera vez en la historia de la humanidad en que más gente se murió por problemas de sobrepeso, asociados al sobrepeso, diabetes, este, alta presión, que por falta de alimentos. Es la primera vez en la historia de la humanidad. Y después con otros 2.000 millones de personas que tienen lo que se llama el hambre escondida. Es decir, comen la cantidad de calorías necesarias, pero no la cantidad de nutrientes necesarios. Y acá hay números pavorosos. Todos los años hay 300.000 niños que quedan ciegos por falta de vitamina A. O más de 300.000 mujeres jóvenes que se mueren en el parto por problemas de hierro. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy. Entonces, hay una cosa relativamente nueva, que es, siempre hubo una clara conexión entre agro y alimentos. Ahora hay cada vez más atención en lo que es alimentos, pero nutritivos. Y nutrición, cómo afecta a la salud. Ese es el mundo donde está Uruguay. Y la otra cosa que en el día de hoy es difícil de creer, pero la verdad es que el mundo está cada vez mejor. Y ahí yo les voy a mostrar eso con una gráfica en la cual en este eje de acá les voy a poner como indicador de calidad de vida la esperanza de vida en años. 30 años, 40 años, 80 años. Y en este eje de acá, el ingreso per cápita en dólares de hoy, en dólares constantes. Y lo que van a ver son globos en donde el color del globo, por ejemplo, 1850, el color del globo muestra de qué región del mundo. Rojo es Asia, amarillo son las Américas, perdón, amarillo es Europa, verde son las, azul es África. Y el tamaño de los globos es que vive el país, por supuesto, China e India. Fíjense en Estados Unidos. En 1850 un americano tenía de vida 40 años y el ingreso per cápita medio era $4.000 de hoy. 1850. Adelanta el reloj. 1900. Se empieza a separar Europa, Estados Unidos, con ingresos más altos, con un poco más de esperanza de vida. En 1950 años de esperanza de vida. En China y en India, la esperanza de vida en India en menos de 20 años. 1950, fíjense cómo todos los países empiezan a aumentar la esperanza de vida. Se van quedando atrás Asia y África. 1980, un cambio dramático en la calidad de vida. Sin embargo, una diferencia enorme entre ingresos per cápita. China e India están por acá, Estados Unidos, Europa, por acá. Hoy, ¿dónde estamos? Acá. La enorme mayoría del mundo tiene esperanza de vida de 70 años o más e ingresos per cápita de $8.000 por año. Queda rezagado la África subsahariana. Pero se estima que para ahora, 2030 es pasado mañana. El 80% de la población del mundo van a ser clase media. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También lo comentaba Pepe, cuando eso empieza a cambiar, cuando empieza a mejorar la condición económica de la gente, hay hábitos nuevos de consumo. Cuando alguien está en inseguridad alimentaria, la única cosa que piensa es darle de comer a la población. Cuando empieza a mejorar el ingreso, empieza a importar qué es lo que se come, cambia la dieta. La primera cosa que pasa es aumenta el consumo de carnes. Esto es el consumo de carnes en China desde 1980 hasta hoy. La cantidad de carnes se multiplica por 8. La siguiente cosa que pasa cuando empieza a mejorar la educación, el ingreso per cápita, empieza a prestar atención a cosas como la inocuidad. Ahora voy a asegurarme que no haya residuo de pesticidas, que no usen antibióticos, que no usen hormonas. Y cuando se sigue todavía mejorando el ingreso económico y la educación, empiezan a aparecer sectores de consumidores que empiezan a prestar atención y a valorizar la dimensión ambiental, o sea, qué impacto tiene lo que yo estoy comiendo, qué impacto tuvo sobre el medio ambiente cuando se produjo, el bienestar animal, el origen, de dónde viene. Y eso termina en nichos de mercado que están dispuestos a pagar un poco más por ese tipo de producto que es más inocuo, que es más ambientalmente sostenible,
o bien a pagar un poco más o a no comprar productos que no hacen ese tipo de cosas, que no tienen ese tipo de características. Entonces empieza a ser importantísimo el impacto ambiental de la producción de alimentos. Y empiezan a aparecer conceptos como la huella del carbono. La huella del carbono es lo que se estima que se genera de dióxido de carbono, de CO2, que tiene que ver con el cambio climático, con el calentamiento global. ¿Cuánto CO2 se produce para producir cada kilo de carne, o cada litro de leche, o cada kilo de lana? Entonces ustedes van al supermercado en Francia o en Inglaterra y van a comprar un litro de leche, y en la etiqueta le va a aparecer un numerito que es la huella de carbono. O sea, ¿cuántos gramos de carbono se generó para producir ese litro de leche? ¿Y eso por qué es importante? Y es importante porque eso puede mañana traducirse, transformarse en una barrera no arancelaria. Yo no te compro a ti más carne porque tu carne está contaminando, tiene una huella de carbono demasiado alta y eso afecta el clima del mundo, eso termina el problema de cambio climático. Yo no voy a ser cómplice, voy a comprar cosas que tengan una baja huella de carbono. ¿Qué le quiere decir a línea? Para línea quiere decir, esto hay que medirlo. Yo puedo decir que Uruguay produce en forma natural, pero la diferencia que hay entre producir un panfleto de marketing o producir información que es muy creíble es la ciencia. En línea tiene que medir el impacto ambiental incluyendo las huellas de diferentes cadenas. La cadena del arroz, la cadena lechera, la cadena de carne y lana, tiene que medir ese tipo de cosas. No solo por responsabilidad social, ambiental, sino porque a Uruguay se le generan negocios importantísimos por tener esos valores de huellas. Y lleguemos al producto estrella del Uruguay, la carne. La carne hoy es símbolo de contaminación. La gente joven en Europa, en Estados Unidos, ve un novillo y le parece que está viendo un terrorista, un asesino. ¿Y por qué está esa conexión entre producción de carne, producción ganadera y contaminación? ¿Saben cuál es la principal razón? Es que en muchos lados, la manera donde el lugar donde está produciendo carne es que había un bosque tropical que se cortó y se quemó, en donde después se plantaron pastos y ahí crece el ganado. Entonces la huella de carbono, imagínense, los miles de toneladas de carbono que se destruyeron en el bosque tropical y después se plantó esto y después las huellas del metano. Por supuesto, ahora, ¿qué pasa en los lugares como Uruguay? En sistemas de producción de carne, de leche y de lana, en donde las pasturas siempre fueron pasturas. Aunque a ustedes les parezca mentira, la ciencia del mundo está descubriendo ahora las pasturas que siempre fueron pasturas. Y le ponen nombres que a mí me parecen hasta cómicos. Le llaman pasturas antiguas, ancestrales. Son las pasturas naturales de toda la vida de las pampas. Entonces, es importantísimo que quede claro que la producción de carne no necesariamente es en base a una pastura, que es lo que queda después de la deforestación. Sistemas de producción de carne como los uruguayos, hay que empezar a diferenciarlos. Y eso es en producción de carne. ¿Qué pasa en producción de cultivos? Una de las cosas más valiosas que tiene Línea, experimentos de largo plazo. Esto es el experimento que ustedes deben conocer, que está en la estanzuela y que está desde 1965. Hay 7 sistemas diferentes. Y acá hay, ¿qué pasó con el carbono en el suelo, que es la materia orgánica del suelo? ¿Qué pasó con el carbón? En un sistema que tiene la misma cantidad de años bajo pasturas y bajo cultivos, pasturas, cultivos, pasturas, cultivos, y un sistema que es bastante esquilmante, que es cultivo tras cultivo, tras cultivo, tras cultivo, todo con labranza convencional, hasta los años 2000. Ahora, fíjense la cantidad de carbono en materia orgánica que se pierde en el suelo. La pregunta es, ¿qué pasa si yo acá ahora cambio el sistema? Si introduzco pasturas, si introduzco la siembra directa, en dos situaciones bien diferentes.
¿En un suelo que fue bastante bien manejado o en un suelo que está bastante degradado? ¿Qué es lo que pasa con los años? Fíjense lo que le pasa a este sistema, a este suelo, que está bastante mal manejado cuando se instalan una rotación de cultivos con pasturas, todo con siembra directa. Este carbón, esto es carbono que está entrando al suelo, esto es regeneración de suelo, es recuperar materia orgánica del suelo, de suelos más fértiles, con mayor capacidad de almacenar agua, con mayor capacidad de dar nutrientes, pero además es un suelo que está limpiando la atmósfera, está sacando carbono de la atmósfera, está secuestrando carbono. Entonces, hay oportunidades, tanto en la parte de carne, diferenciar lo que es la producción de carne uruguaya, y hay oportunidades en la agricultura también. Ahora, yo le ponía esto, pero esto es lo que siempre se nos dijo, pero estos son datos de un modelo. De vuelta, les recuerdo lo que estamos haciendo desde hace 90 días. Estamos actuando en base a un modelo. Es hora de que empecemos a confiar que los modelos bien ajustados, modelos respaldados con buena ciencia, son excelentes herramientas para informar decisiones. Entonces, eso lleva a un concepto que venimos manejando hace un tiempo, que es el valor agregado, el valor agregado de un producto agropecuario. ¿Cuál es el valor agregado de un producto agropecuario en forma tradicional? La más típica es cambio el estado físico, ¿no? Por ejemplo, de un trigo, le agrego valor cuando hago harina y le agrego valor cuando hago pan. O cuando, dependiendo de la forma en que se produce, por ejemplo, un alimento que produzco en forma natural, un alimento en forma orgánica, le agrego valor. O porque lo diferencio, por ejemplo, dependiendo de qué origen viene. Por ejemplo, el vino francés o el champán. Viene de un lugar particular, hay una denominación de origen. La razón por que aumenta el valor es porque son más preferidos en el mercado y porque hay alguien que está dispuesto a pagar ese extra. Ahora, volvamos al mundo de hoy. ¿Qué es lo que se valoriza hoy? Se valoriza inocuidad, se valoriza valor nutritivo del alimento, se valoriza efectos sobre la salud, se valoriza bienestar animal en los sistemas productivos, se valoriza trazabilidad, se valoriza cuál es el impacto de nuestro sistema de producción sobre el medio ambiente, qué pasa con las emisiones, qué pasa con la contaminación del agua. Eso es lo que en donde el Uruguay tiene tanta oportunidad, es agregarle valor, no ya en forma tradicional, sino agregarle el valor ambiental. Ese es el valor que la investigación de INIA tiene que apoyar. Es donde Uruguay tiene tantas oportunidades económicas. Entonces, terminando, ¿cuál es el rol de INIA en esta nueva revolución, en estas oportunidades que tiene el sector agropecuario? En el tomógrafo lo que dijimos fue, ¿qué tipo de investigación tiene que hacer INIA y cuál no? Probablemente muy básica, no, pero asegurarse de estar conectado con quien hace, o asegurarse que uno incluso apoya. En línea tiene un instrumento fantástico que son los FPTA, que lo que es fondos para apoyar a instituciones que hacen investigación que línea no hace, pero que línea necesita. Entonces, no es toda la investigación, tiene que ser investigación aplicada, tiene que ser investigación no demasiado básica. Después hablamos de las islas. ¿Cómo hacemos para asegurarnos que ese conocimiento que se genera en línea esté integrado y traducido para que informe decisiones? Con ese enfoque de los sistemas de información, modelos de simulación, soporte para toma de decisiones. Y finalmente lo que dijimos fue, en línea tiene que ser el instrumento científico fundamental para medir las cosas que le agregan valor ambiental a la producción agropecuaria y diferenciar los productos uruguayos que se hacen en forma sostenible. Yo, para terminar, le quiero poner un ejemplo que siempre uso lo mismo. Y es que si ustedes van a Europa y hablan y hacen una encuesta sobre bosque tropical,
y dice, quiero tomarme unas vacaciones, un turismo verde en América Central, donde haya mucho bosque tropical, ¿qué país le parece que va a salir? Costa Rica, es el primero que sale, en todos lados. Costa Rica es el país de América Central que tiene menos bosque tropical. Pero Costa Rica fue extremadamente inteligente en establecer acuerdos entre sector público y privado para que haya programas muy coherentes de estímulo, de mantener el bosque tropical, de ayudar en el turismo, de ayudar a la producción natural. Es una cosa que funcionó muy bien porque lo que hicieron fue investigar, certificar y promocionar, trabajando juntos el sector público y privado. El INEA tiene un rol fundamental en este tipo de cosas en Uruguay en el sector agropecuario. Muy bien, eso es lo que tenía para conversar con ustedes.